que no se puede poner un sucesor o un socio, hay que poner la esposa que tiene el mismo apellido y que cuida este patrimonio, este poder patriarcal masculino. De todas ¿no? maneras, la presidenta ha sido una militante histórica desde su juventud, digamos, no es que accede a la política por ser esposa de Néstor. Sí, pero Cristina Kirchner en el 2001 no era una candidata a presidenta, ¿no? En realidad hay una construcción política donde el líder era Néstor, ella tiene un lugar importante, pero en el 2003, cuando ella es la candidata, en realidad sorprende y además, mientras vivía Néstor, Kirchner, la verdad que ese doble comando, a ella le costó mostrar, ahora obviamente está mostrando que ella tiene legitimidad en sí misma, pero mientras él estaba ahí, había un poder detrás del trono, ¿no? ¿Pepe? Sí. Un poco regresando al punto de partida, ¿cómo es el trabajo en el Congreso? ¿Cuáles son los problemas centrales que confronta a una legisladora? Bueno, el trabajo en el Congreso, Pepe, es fascinante, ¿no? Cuando te escuchaba las preguntas que se le hacía a Victoria Donda, como si el Congreso fuera un lugar poco interesante. Primero, como senadora... Bueno, yo he sido periodista como ustedes y realmente como senadora uno ve que está con los temas del país, tiene toda la información, que después las decisiones que toma ese Congreso no sean las decisiones que la sociedad o que uno crea las más acertadas, no tiene que ver con que no se sepa ahí está toda la información, hay buena información para tomar decisiones, a veces se toman por otros motivos. Y después el rol que tiene el Congreso en nuestro sistema político es algo que tenemos que ir consolidando, ¿no? Porque esta idea, además que se ha acentuado en estos últimos 7 años, de la idea de un presidencialismo donde el Congreso es casi una subsidiaria de un poder principal que está en el Ejecutivo, bueno, nosotros tenemos que aprender que la democracia es un equilibrio de 3 poderes que tienen igual importancia. Y en democracia el Congreso es más importante porque es ahí donde está toda la representación y donde está el soberano. Y el Congreso puede remover a jueces de la Corte Suprema, incluso a presidentes de la Nación, cosa que un presidente no puede remover a un legislador, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos aprendiendo, tal vez por la falta de... que el Congreso tiene un lugar fundamental en la democracia, sobre todo porque la democracia no es solamente el gobierno de las mayorías, es el gobierno de las mayorías y las minorías, de las sociedades que trata de arbitrar entre distintos puntos de vista, de intereses y buscar una conciliación y un consenso. Esa es la verdadera, y no el caudillo o la caudilla, no sé cómo se diga, que llega al Poder Ejecutivo y hace lo que quiere y tiene un cheque en blanco. Nosotros todavía tenemos ese modelo, ¿no? Del líder del presidente al que se le da un cheque en blanco y después todo el mundo dice yo no lo voté, no tuve nada que ver. Senadora, ahora así abruptamente, por lo menos en apariencia, se vuelve a hablar de otra reforma de la Constitución, ¿no? Más allá de las desmentidas del oficialismo, evidentemente esta idea está en función de prorrogar el mandato eventual del kirchnerismo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la reforma de la Constitución se convierte en una herramienta política y no en un factor institucional que refleja en una reforma el cambio, la evolución de una sociedad? Bueno, lo hemos visto en este periodo democrático, en estos 28 años de democracia, todos los presidentes, todos han tenido esta tentación de perpetuarse en el poder más allá de los 2 mandatos que permite la Constitución. Lo tuvo Alfonsín con el tercer movimiento, Menem realmente... su segundo periodo solamente estuvo trabajando por su reelección y bueno, y en el kirchnerismo una de las cosas que creo que tensó tanto el sistema político era esta vocación de alternarse en el gobierno como una dinastía que se alternaba en el gobierno más allá de 2 periodos y no, sino marido-mujer, marido-mujer. Eso genera una enorme tensión porque la democracia es alternancia y democracia también significa el traspaso, que todavía no hemos llegado a eso y ojalá este sea el momento, el traspaso pacífico del poder, a diferencia de las monarquías donde siempre era, ¿no?, traumático el traspaso del poder. La democracia quiere decir alternancia y en esto me acuerdo cuando a Bachelet, que se fue con el 70% de popularidad como presidenta, en Chile no hay reelección, como tampoco lo hay en Uruguay. A Michelle Bachelet, algunos íntimos le decían, ¿por qué no cambiamos la Constitución para que puedas reelegirte? Porque además la Concertación
corría el riesgo, como ocurrió después, de perder el gobierno. Y ella dijo, ¿cómo vamos a cambiar la ley para beneficiarme a mí? Y a Tabaré Vázquez también le ofrecieron lo mismo. Entonces tiene que ver con sociedades que ya tienen una cultura política mucho más madura y más progresista, porque ser progresista es justamente eso, es no querer acaparar. ¿Sería posible, perdón, Eugenia, que en el ARI hubiera alternancia de Elisa Carrió? Yo por de pronto quiero decir que la comparación de la reforma de Menem con el tercer momento histórico es absolutamente forzada. Alfonsín no modificó ninguna constitución, le entregó el poder a Menem, pero bueno, en el partido de ustedes, ¿hay alternancia? ¿Alguien vota por Elisa Carrió? Bueno, en nuestro partido ojalá tuviéramos, porque querría decir que ya somos un partido maduro, ojalá tuviéramos muchos candidatos y candidatas a presidente. Hoy por hoy, Elisa Carrió es la dirigente que tiene mucha más legitimidad frente a la sociedad que el resto de los integrantes. Y en este sentido, si uno ve, porque a veces somos como un poco apresurados. A Lula le tomó 20 años llegar a la presidencia. Hizo 4 elecciones hasta que finalmente llegó a ser presidente de su país. Está bien. El Frente Amplio también le tomó más de 30 años. 30 años. Entonces nosotros queremos nuevas fuerzas políticas, pero que en 3 años puedan llegar a la presidencia de la Nación, y si no ya están... No, eso no, yo decía la conducción, ¿no? La alternancia. Pero la conducción, nosotros ojalá tuviéramos más. Se están formando. Hoy ya la coalición cívica tiene una dirigencia, pero evidentemente no tenemos. Hoy mismo no tenemos. Pero, por ejemplo, yo soy candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recién ahora sentimos que podemos tener candidatos propios. En otras elecciones hemos sido aliados con otras fuerzas políticas porque todavía no teníamos una dirigencia madura y una estructura para disputar el poder ejecutivo de uno de los principales distritos del país. Y en eso, Pepe, yo creo que realmente tenemos que darnos cuenta de no pedir cosas que a veces son como imposibles. Y por eso doy el ejemplo del Frente Amplio y del PT, porque muchas fuerzas políticas nuevas que fueron desprendimientos de los partidos tradicionales en la Argentina tuvieron la tentación del atajo. Pensemos en el Frepaso, el atajo de, bueno, voy con el radicalismo, se murió el Frepaso. A Frondizi le pasó lo mismo, hay un montón de ejemplos, la UCD también, ¿no? Esta idea del atajo, me monto en la estructura grande del partido que quería sustituir y se terminó esa fuerza política transformadora. Y nosotros tenemos vocación... El resultado es que no hay partidos, prácticamente. Claro, la verdad es que desde hace varias décadas yo creo que el bipartidismo, los partidos tradicionales en la Argentina no dan las respuestas de desarrollo social, económico, cultural que esperan los argentinos y que necesitamos, pero las fuerzas nuevas no se toman el tiempo, no se dan el tiempo de madurar hasta poder llegar y ser transformadores. Senadora, ¿esto significa que hay que descartar algún tipo de alianza suya de su partido en la Ciudad de Buenos Aires para la candidatura, o no? Usted va a ser candidata, pero están abiertos todavía a hacer, no sé, con el propio radicalismo, con el GEN, con distintos sectores. ¿Puede haber algún tipo de confluencia electoral? Yo voy a ser la candidata y eso está bien resaltarlo, pero hay distritos, por ejemplo, como Santa Fe, donde la coalición cívica está yendo con el radicalismo, tanto en Rosario como probablemente a nivel de la gobernación. Sí. Esas son conversaciones que se están teniendo en este momento. En Buenos Aires, en la ciudad, podría ocurrir. No estamos en este momento en conversaciones, Alfredo, porque la interna dentro del radicalismo en este momento es muy complicada y uno no sabe con quién hablar tampoco, no sabría. Claro. Así que por el momento no hay conversaciones, pero no es algo que está absolutamente cerrado para nada. Senadora Estenssoro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Muy buenas noches. Pepe Lealleva prometió hablar de esa palabra mágica de estos tiempos, la militancia, José Antonio, y el auge, el boom de la construcción. ¿Quiénes se benefician? ¿Inversores? ¿Los que alquilan? ¿Qué pasa con ellos? Juan Cruzanz ha prometido hablar de la betocracia de Mauricio Macri. Está María José Lubertino, está el